¿Te has preguntado alguna vez cuál es el versículo más poderoso de la Biblia? Hoy exploraremos Santiago 4:7, un pasaje que no solo nos instruye, sino que también promete transformar nuestra vida si lo aplicamos con diligencia y fe. Este versículo ofrece claves poderosas para fortalecer nuestra vida espiritual y resistir las adversidades con confianza en Dios. Acompáñanos en este viaje para descubrir el significado profundo de este pasaje bíblico y cómo puede cambiar nuestra perspectiva y nuestras circunstancias. No te pierdas esta oportunidad de aprender y crecer en tu fe. Someteos a Dios. La sumisión a Dios es un principio fundamental que abarca todas las dimensiones de nuestra vida como creyentes. En Santiago encontramos la exhortación directa: someteos, pues, a Dios. Esta breve pero poderosa frase encapsula la esencia de lo que significa vivir una vida cristiana auténtica y transformadora. La sumisión comienza con el reconocimiento de su soberanía y autoridad sobre todas las cosas. Dios es el creador del universo y el sustentador de nuestras vidas. Aceptar su soberanía implica entender que Él tiene el derecho y el poder de dirigir nuestras vidas de acuerdo con su perfecto plan y propósito. Esto se refleja en las palabras del salmista: reconoce y sabe que Jehová es Dios, Él hizo nosotros, y no a nosotros mismos. Salmo 100:3. Cuando nos sometemos a Dios, estamos reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros y que su voluntad es perfecta. Esta actitud de sumisión no es un acto de resignación pasiva, sino un acto de fe activa y confianza en el carácter y la bondad de Dios. En Filipenses 2:13 leemos: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto significa que Dios no solo nos llama a someternos a Él, sino que también nos capacita y nos fortalece para vivir de acuerdo con su voluntad. Una forma práctica de someternos a Dios es obedeciendo su palabra revelada en la Biblia. La Biblia es la revelación escrita de la voluntad de Dios para la humanidad y contiene principios eternos que guían nuestras decisiones y acciones. En Deuteronomio 5:32-33, Dios instruye a su pueblo: guardad, pues, y poned por obra las cosas que os mando, no añadáis a ello, ni de ello quitéis, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. La obediencia a la palabra de Dios no solo nos protege del mal, sino que también nos conduce hacia la bendición y la plenitud de vida que Dios desea para nosotros. Vida de oración. La vida de oración es otro aspecto vital de la sumisión a Dios. Orar no solo implica pedir a Dios lo que necesitamos, sino también buscar su voluntad y dirección en cada situación. Jesús nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Mateo 6:10. La oración nos ayuda a alinear nuestros corazones con los propósitos divinos y nos capacita para vivir en comunión constante con nuestro Padre Celestial. Decisiones cotidianas. La sumisión a Dios se manifiesta en nuestras decisiones diarias, grandes y pequeñas. Desde la elección de nuestras palabras y actitudes hasta decisiones importantes sobre nuestra carrera, relaciones y finanzas, someternos a Dios implica consultar su palabra y buscar su dirección a través de la oración antes de tomar cualquier decisión. En Proverbios 3:5-6 leemos: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Confianza en su providencia. La sumisión a Dios también implica confiar en su providencia y cuidado en todas las circunstancias de la vida. En tiempos de prueba, enfermedad, pérdida o incertidumbre, someternos a Dios significa mantener nuestra fe firme en su amor y en su plan perfecto para nosotros. El salmista declara en el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor, nada me faltará, recordándonos que Dios es nuestro proveedor y protector constante. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que demostraron sumisión a Dios en sus vidas. Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham mostró una sumisión profunda y confiada en Dios, creyendo que él podría incluso resucitar a Isaac de entre los muertos. Génesis 22. María, cuando el ángel Gabriel le anunció que sería la madre del Mesías, María respondió humildemente: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38, demostrando una sumisión total y confiada en el plan de Dios para su vida.
Jonás y la misión a Nínive. Jonás 1:4. Dios llama a Jonás a predicar contra la maldad de la ciudad de Nínive. Aunque inicialmente Jonás huye y desobedece a Dios, después de ser rescatado milagrosamente de las profundidades del mar, decide cumplir con la voluntad divina. Jonás predica arrepentimiento a Nínive y la ciudad se arrepiente, demostrando que la sumisión a Dios trae reconciliación y salvación incluso a aquellos considerados enemigos. Moisés y la liberación de Israel. Éxodo 3:4. Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente para que libere a su pueblo, Israel, de la esclavitud en Egipto. Aunque Moisés inicialmente duda de su capacidad para cumplir con esta tarea monumental, finalmente acepta la misión en obediencia a Dios. Moisés demuestra su misión a través de su liderazgo y obediencia a las instrucciones divinas, guiando a Israel hacia la libertad y hacia la tierra prometida. Isaías y el llamado profético. Isaías 6. Isaías tiene una visión poderosa de la santidad de Dios en el templo, donde escucha la voz de Dios diciendo, ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Isaías responde con humildad y sumisión, diciendo, heme aquí, envíame a mí. A pesar de la inmensidad de la tarea profética y los desafíos que enfrentaría, Isaías se entrega completamente al llamado de Dios, proclamando su palabra con fidelidad y valentía. Someternos a Dios es un proceso continuo de rendición y obediencia que transforma nuestras vidas y nos acerca más a su corazón. A través de la sumisión, experimentamos la paz que sobrepasa todo entendimiento y la alegría de vivir en alineación con la voluntad perfecta de nuestro Padre Celestial. Que cada aspecto de nuestra vida refleje nuestra disposición para someternos a Él, confiando en que su plan es siempre mejor que el nuestro y que su amor nunca nos fallará. Que cada día sea una oportunidad para crecer en nuestra sumisión a Dios, permitiendo que Él nos moldee y nos use para su gloria y propósito eterno. Resistid al diablo. En el camino de la fe cristiana, el enfrentamiento con fuerzas espirituales adversas es inevitable. La Biblia nos advierte claramente sobre la existencia de un enemigo espiritual, Satanás, quien busca activamente nuestra destrucción espiritual y física y separarnos de la voluntad de Dios. Santiago 4:7 continúa diciendo, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Este capítulo explora la importancia de resistir al diablo, basándonos en principios bíblicos y ejemplos prácticos de cómo podemos hacerlo en nuestras vidas diarias. La realidad de la lucha espiritual. La Biblia nos presenta a Satanás como un ser espiritual malévolo que se opone a Dios y a todo lo que es bueno y justo. Jesús mismo describe a Satanás como el príncipe de este mundo, Juan 12:31, y advierte sobre su intención de robar, matar y destruir, Juan 10:10. El apóstol Pedro nos insta a estar soberbios y vigilantes, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. La lucha espiritual no es simplemente una metáfora, sino una realidad espiritual del diario vivir, que afecta nuestras vidas en múltiples niveles. Efesios 6:12 nos recuerda, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla espiritual se libra en el ámbito espiritual, pero tiene implicaciones directas y tangibles en nuestras vidas físicas, emocionales y mentales. En la era digital, la tecnología y los medios de comunicación han transformado la manera en que experimentamos la vida cotidiana y enfrentamos la lucha espiritual. Las redes sociales, por ejemplo, pueden ser plataformas poderosas tanto para el bien como para el mal. Por un lado, proporcionan oportunidades para conectar y compartir el Evangelio, pero, por otro lado, pueden ser usadas para difundir mentiras, promover el odio o tentar a las personas hacia conductas pecaminosas como la envidia, la lujuria, la vanidad o la búsqueda desenfrenada de aprobación social. Las relaciones interpersonales y familiares también son campos de batalla espiritual. Los conflictos, las tensiones y los desafíos emocionales pueden poner a prueba nuestra paciencia, amor y capacidad para perdonar. Las dificultades en el matrimonio, la crianza de hijos en una cultura secularizada y los conflictos intergeneracionales son áreas donde la sabiduría y la dirección divina son necesarias para mantener la paz y la unidad. La salud mental es otra área crítica en la lucha espiritual de este siglo.
La ansiedad, la depresión y otros trastornos mentales pueden afectar profundamente la vida espiritual y emocional de las personas. La presión constante por cumplir con expectativas irreales, la comparación constante con otros en las redes sociales, y la desconexión emocional en una sociedad cada vez más individualista son factores que contribuyen a estos desafíos. Principios bíblicos para resistir al diablo. Armadura de Dios. Efesios 6, 10-18 nos presenta la armadura de Dios como el equipamiento espiritual necesario para resistir y enfrentar los ataques del diablo. Esta armadura incluye el cinturón de la verdad. Mantenernos arraigados en la verdad de la palabra de Dios nos protege de las mentiras y engaños del enemigo. La coraza de justicia. Vivir una vida justa y obediente a Dios nos protege de los ataques acusatorios de Satanás. El calzado del Evangelio de la paz. Estar preparados para compartir el Evangelio nos ayuda a estar firmes y seguros en nuestra fe. El escudo de la fe. Creer firmemente en las promesas de Dios y confiar en su poder nos protege de los dardos de duda y temor. El yelmo de la salvación, mantener nuestra mente protegida por la seguridad de nuestra salvación en Cristo nos da esperanza y fortaleza mental. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, usar la palabra de Dios como nuestra espada nos permite contraatacar los ataques del enemigo y afirmar la verdad en medio de la mentira. Oración constante. Mantenernos en comunicación constante con Dios a través de la oración nos fortalece y nos ayuda a mantenernos vigilantes contra los engaños del diablo. Resistencia activa y firmeza en la fe. Santiago 4:7 nos exhorta a resistir al diablo, lo cual implica una acción activa y decidida de oponernos a sus estrategias y tentaciones. Jesús mismo nos dio el ejemplo durante su ministerio terrenal al enfrentar las tentaciones de Satanás en el desierto, Mateo 4:1-11. En cada prueba, Jesús respondió con la palabra de Dios, demostrando la importancia de estar arraigados en la verdad y de rechazar las mentiras del enemigo. La resistencia activa también implica tomar decisiones conscientes y deliberadas para apartarnos del pecado y mantenernos firmes en nuestra fe. El apóstol Pablo nos insta en Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal, recordándonos que podemos resistir las tentaciones del diablo mediante la práctica constante de hacer lo que es bueno y agradable a los ojos de Dios. La comunidad cristiana juega un papel crucial en nuestra capacidad para resistir al diablo. La vida en comunidad nos brinda apoyo espiritual, ánimo y rendición de cuentas mutua. El apóstol Santiago nos aconseja en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Al compartir nuestras luchas y orar unos por otros, fortalecemos nuestras defensas espirituales y resistimos juntos los ataques del enemigo. Humildad ante Dios y los demás. Santiago 4:6 nos enseña que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad es crucial para resistir al diablo, ya que nos ayuda a reconocer nuestra dependencia de Dios y a estar abiertos a su dirección y corrección. Cuando nos humillamos ante Dios y buscamos su voluntad por encima de la nuestra, resistimos los intentos del enemigo de sembrar orgullo y autosuficiencia en nuestras vidas. Vigilancia y sobriedad espiritual. En 1 Pedro 5:8 se nos exhorta a estar sobrios, vigilad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La sobriedad espiritual implica estar alerta y conscientes de las estrategias del enemigo para tentarnos y desviarnos de nuestro camino en Cristo. Mantenernos vigilantes en nuestra vida espiritual nos ayuda a reconocer y resistir las trampas del diablo. Renovación de la mente. Romanos 12:2 nos insta a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación de la mente implica llenar nuestros pensamientos y corazones con la verdad de Dios, en lugar de permitir que las mentiras y las distracciones del mundo nos aparten de su camino. Al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, fortalecemos nuestra resistencia contra las mentiras y engaños del diablo. Utilización de la palabra de Dios como espada. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios es descrita como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos.
Al estudiar, meditar y aplicar activamente la palabra de Dios en nuestra vida, equipamos nuestras mentes y corazones con la verdad que nos protege y nos capacita para resistir las mentiras y las falsas doctrinas del diablo. Perseverancia en la oración. Efesios 6:18 nos anima a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La perseverancia en la oración fortalece nuestra relación con Dios y nos conecta con su poder sobrenatural. A través de la oración constante, podemos enfrentar las pruebas y tentaciones con confianza, sabiendo que Dios está presente para ayudarnos y fortalecernos en la batalla espiritual contra el diablo. Job, a pesar de enfrentar pérdidas devastadoras y sufrimientos extremos, Job mantuvo su fe en Dios y se negó a maldecir a Dios, demostrando una resistencia firme y confiada en medio de la adversidad. Job 1:2. José, aunque enfrentó múltiples pruebas y tentaciones, José resistió las avanzadas de la esposa de Potifar y permaneció fiel a Dios, demostrando integridad y obediencia en medio de la tentación. Génesis 39. Pablo, el apóstol Pablo enfrentó numerosos desafíos y persecuciones en su ministerio, pero nunca renunció a su fe ni dejó de proclamar el Evangelio de Cristo con valentía y perseverancia. 2 Corintios 11, 23-28. El diablo huirá de vosotros. En el camino de la fe cristiana, enfrentar la realidad del mal espiritual es inevitable. Santiago 4:7 nos ofrece una promesa poderosa y reconfortante: resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Este capítulo se sumerge en la profundidad de esta promesa, explorando cómo los creyentes pueden experimentar la protección y el poder de Dios al resistir activamente las estrategias del enemigo. La promesa de Dios: él huirá de vosotros. La afirmación final de Santiago 4:7 es más que una simple garantía, es una verdad arraigada en el carácter de Dios y en su promesa de protección para aquellos que le buscan. Cuando nos enfrentamos al diablo con valentía y fe, invocamos el respaldo divino que asegura que el mal no prevalecerá sobre nosotros. Esta promesa no promueve una lucha solitaria, sino que invita a los creyentes a confiar en el poder y la guía de Dios para vencer toda tentación y asalto espiritual. La frase "y él huirá de vosotros" implica una retirada estratégica del enemigo espiritual ante la firmeza y la fe del creyente. Esta huida no es simplemente una evasión momentánea, sino el resultado de la intervención soberana de Dios en respuesta a nuestra resistencia activa al mal. Cuando nos alineamos con la voluntad de Dios y nos aferramos a su verdad y justicia, experimentamos la garantía de que el diablo, como enemigo derrotado, debe retirarse ante el nombre de Cristo. Estrategias para experimentar la huida del diablo. Renuncia al pecado y a la influencia del mal. El primer paso para experimentar la huida del diablo es el arrepentimiento y la renuncia al pecado. Santiago 4:8 nos insta a acercarnos a Dios con corazones limpios y manos purificadas. Este proceso implica reconocer nuestras debilidades y fallos, confesar nuestros pecados y entregar nuestras vidas completamente a la voluntad de Dios. La limpieza espiritual nos fortalece para resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. La fe juega un papel crucial en nuestra capacidad para resistir al diablo y experimentar su huida. La Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6, y es mediante la fe que podemos afirmar la victoria sobre las estrategias del enemigo. La confianza en las promesas de Dios y en su poder para protegernos y guiar nuestras vidas nos fortalece en medio de la lucha espiritual. La palabra de Dios es nuestra espada espiritual y la oración nuestro escudo protector contra los ataques del diablo. Jesús mismo nos enseñó a orar pidiendo la protección divina contra el mal, Mateo 6:13. Permanecer en la palabra y en comunión constante con Dios a través de la oración nos equipa con sabiduría espiritual y discernimiento para resistir y rechazar las mentiras y tentaciones del enemigo. Dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro consolador y guía en la lucha espiritual. Jesús prometió enviar al Espíritu Santo para morar en nosotros y fortalecernos en nuestro testimonio y resistencia contra el mal, Juan 14, 16-17. Dependiendo del Espíritu Santo, recibimos poder sobrenatural para discernir las artimañas del diablo y mantenernos firmes en la verdad de Cristo. Ejemplos bíblicos de la huida del diablo. Jesús en el desierto,
Después de resistir las tentaciones de Satanás en el desierto, Mateo 4:11 nos dice, entonces el diablo le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. La resistencia de Jesús con la palabra de Dios resultó en la retirada del enemigo y en la intervención divina para ministrarle. La exorcización del endemoniado en Gadara, en Marcos 5:1-20, Jesús libera a un hombre poseído por una legión de demonios. Después de ordenarle salir del hombre, los demonios suplican a Jesús que no los envíe al abismo. Jesús permite que los demonios entren en una piara de cerdos, quienes se lanzan por un precipicio. Este evento muestra el poder absoluto de Jesús sobre los espíritus malignos y cómo estos huyen ante su autoridad. La protección de Dios sobre Job. A pesar de las múltiples pruebas y aflicciones que Satanás trajo sobre Job, Dios protegió su vida y su testimonio. Job experimentó la restauración y la bendición de Dios como resultado de su fidelidad y perseverancia en la fe. Job 42:10-17. La tentación de José. En Génesis 39, José es tentado por la esposa de Potifar, pero él se niega repetidamente a pecar contra Dios. Cuando ella persiste en sus avances, José huye de la tentación y se aparta de ella. Este acto de resistencia y fidelidad a Dios resulta en que José evita el pecado y mantiene su integridad, demostrando que el diablo no puede prevalecer cuando uno busca agradar a Dios. La conversión de Pablo. En Hechos 9, Saulo de Tarso, quien más tarde sería conocido como Pablo, perseguía a los cristianos con fervor. En su camino a Damasco, una luz del cielo lo rodea y él escucha la voz de Jesús, quien le pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 9:4. Este encuentro transformador con Cristo lleva a Pablo a una conversión radical, abandonando su persecución de los creyentes y convirtiéndose en uno de los más grandes apóstoles de la fe cristiana. La intervención divina en la vida de Pablo muestra cómo la presencia de Dios puede hacer que las fuerzas demoníacas retrocedan y cómo la vida de una persona puede ser transformada por completo. La defensa de Esteban. En Hechos 7:8, Esteban, lleno del Espíritu Santo, defiende valientemente su fe ante los líderes religiosos judíos. A pesar de sus argumentos convincentes, estos líderes se enfurecen y lo apedrean hasta la muerte. Sin embargo, en el momento de su martirio, Esteban tiene una visión gloriosa del cielo y ve a Jesús de pie a la diestra de Dios. Esta visión y la presencia de Dios le dan a Esteban una paz sobrenatural y la capacidad de perdonar a sus perseguidores, demostrando que el poder del Espíritu Santo puede traer consuelo y victoria incluso en medio de la persecución y el sufrimiento físico. Aplicación práctica en la vida diaria. Vigilancia espiritual constante. Mantenernos vigilantes y alertas espiritualmente nos ayuda a reconocer y resistir los ataques del enemigo antes de que nos atrapen desprevenidos. Resistencia firme y decidida. Cuando enfrentamos tentaciones y pruebas espirituales, debemos resistir firmemente, confiando en el poder de Dios para sostenernos y fortalecernos. Renovación y fortalecimiento espiritual. Participar regularmente en la adoración corporativa. El estudio de la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes fortalece nuestra fe y nos equipa para enfrentar los desafíos espirituales con confianza y esperanza. Confianza en las promesas de Dios. Recordar y meditar en las promesas de Dios en las Escrituras nos infunde valor y fortaleza para resistir al diablo y experimentar la victoria espiritual en Cristo. La promesa de que el diablo huirá de nosotros cuando resistimos sus estrategias no solo es un consuelo, sino también una invitación a vivir en una relación íntima y dependiente de Dios. A través del arrepentimiento sincero, la fe inquebrantable en Cristo, la obediencia a la palabra de Dios y la completa dependencia del Espíritu Santo, somos capacitados para resistir al diablo y experimentar la libertad y la paz que provienen de vivir en la voluntad de Dios. Que cada día sea una oportunidad para experimentar el poder transformador de Dios en nuestras vidas mientras confiamos en su promesa de que, cuando resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Santiago 4:7. El llamado de Santiago en el versículo 7 del capítulo 4 nos invita a sumergirnos en una profunda reflexión sobre nuestra relación con Dios y cómo enfrentamos las adversidades espirituales en nuestra vida diaria. Primero, nos insta a la sumisión total a Dios. Esto va más allá de una simple obediencia externa, implica un corazón dispuesto a reconocer y aceptar la autoridad y el señorío de Dios sobre todas las áreas de nuestra existencia.
Cuando nos sometemos a Dios, no solo le damos el control de nuestras decisiones, sino que también reconocemos su sabiduría y amor como guía supremo en nuestro camino. En segundo lugar, Santiago nos exhorta a resistir al diablo. Este llamado no es pasivo ni ocasional, sino activo y constante. Implica estar alerta y consciente de las artimañas y tentaciones que el enemigo pone frente a nosotros. El diablo busca sembrar dudas, sembrar divisiones y apartarnos de Dios mediante mentiras y falsedades que atentan contra nuestra fe y la confianza en el Señor. Al resistir al diablo, estamos tomando una posición firme en la verdad de Dios y en los principios divinos revelados en su palabra. La promesa que acompaña este versículo es poderosa: y huirá de vosotros. Esto significa que cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, el enemigo no puede mantener su poder sobre nosotros. Su presencia y sus influencias malignas se debilitan y eventualmente se ven obligadas a retirarse. Esta promesa nos asegura que, con la ayuda y el poder de Dios, somos capaces de vencer cualquier tentación o adversidad espiritual que enfrentemos en nuestro caminar con Cristo. Para aplicar de manera práctica y efectiva las enseñanzas de Santiago 4:7 en nuestra vida cotidiana, aquí algunos consejos. Oración y comunión profunda. Cultiva una relación íntima con Dios a través de la oración continua y la comunión sincera. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos fortalece espiritualmente y nos capacita para discernir su voluntad en cada situación. Estudio y meditación en la palabra de Dios. Dedica tiempo diario al estudio profundo de las Escrituras. La Biblia es nuestra guía divina y la fuente de verdad infalible que nos equipa para enfrentar las mentiras del enemigo con la verdad de Dios. Al meditar en las Escrituras, fortalecemos nuestra fe y desarrollamos un entendimiento más profundo de los principios espirituales que guían nuestra vida. Comunidad y discipulado. Involúcrate activamente en una comunidad cristiana donde puedas encontrar apoyo, aliento y crecimiento espiritual. El compartir con otros creyentes fortalece nuestra fe y nos brinda la oportunidad de aprender unos de otros, recibir corrección amorosa y crecer juntos en el conocimiento y la gracia de Dios. Persistencia en la resistencia espiritual. Mantén una actitud de perseverancia y firmeza en la resistencia contra las tentaciones y los ataques del enemigo. No te desanimes frente a las pruebas, sino aférrate a la promesa de Dios de que Él te fortalecerá y te dará la victoria sobre el mal. Confianza en la promesa de Dios. A medida que enfrentas desafíos y pruebas, recuerda siempre la promesa de Santiago 4:7. Confía en que Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido, y que Él está contigo en cada paso del camino para guiarte, protegerte y fortalecerte en la batalla espiritual. Al poner en práctica estos consejos y reflexionar profundamente sobre el significado de Santiago 4:7, experimentamos la realidad del poder transformador de Dios en nuestras vidas. Que este versículo sea un faro de esperanza y fortaleza espiritual mientras seguimos avanzando en nuestra jornada de fe, confiando en la sabiduría y el amor inagotables de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.